Alumno guadalupano, pregunta 4. Es un ejercicio muy interesante, muy interesante. Dice así, te lo explico. Hallar alfa está acá, ¿sí? Alfa también está acá. Y acá hay una propiedad. Dice, propiedad adicional 1 del triángulo, si el punto I es el incentro. Profesor David, disculpe, ¿qué cosa es incentro? A ver, te voy a explicar de una manera detallada. Trataré de explicarte de manera detallada. Vamos a dibujar un triángulo. ¿Ya? A ver, vamos a dibujar un triángulo. A ver, estamos dibujando el triángulo. Listo, ya está. A ver, ahí está el triángulo. Listo. ¿Sí? Ya está. A ver. Y imaginemos que este ángulo de acá lo voy a partir en dos partes iguales. Este ángulo de acá lo voy a partir en dos partes iguales. ¿Correcto? En dos partes iguales. ¿Sí? Ya está. De tal manera, como este ángulo lo voy a partir en dos partes iguales, significa que este angulito de acá, si vale alfa, también va a valer alfa. ¿Correcto? Sí, profesor. Porque usted ha dicho que lo parte en dos partes iguales, correcto. Y acá también voy a partir este angulito de acá en dos partes exactamente iguales. Oh, perdón. A ver, vamos a borrar acá. Un pequeño error. Vamos a utilizar línea. Ya, a ver, perdón, ahí está. Ahora sí. Listo. A ver, ahí está. Ya está, listo. ¿Correcto? Y este ángulo de acá, como lo hemos partido en dos partes iguales, en dos ángulos iguales, este ángulo de acá va a ser beta y el ángulo de acá también va a ser beta. Correcto. Una acotación que lo vamos a tratar en posteriores temas, pero te lo digo ya. Cuando una recta corta a un ángulo en dos ángulos iguales, como acá, como la recta azul o la recta verde, repito, cuando una recta o un segmento de recta o una línea, para hacerlo más sencillo, corta a un ángulo en dos ángulos igualitos, como acá o como acá, esta línea azul y esta línea verde se le llama bisectriz. Entonces, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz es la línea que corta un ángulo en dos ángulos iguales. En este caso tengo dos bisectrices. Tengo la bisectriz verde y la bisectriz azul. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues. Y si yo trazara, se me ocurre otra bisectriz, una bisectriz amarilla, de acá hasta acá, amarilla, y este ángulo de acá se me ocurre, valdría tita, y este ángulo tita, ¿sí? Entonces, en esta figura tengo tres bisectrices, la bisectriz azul, la bisectriz verde y la bisectriz amarilla. ¿Qué significa? Significa que este punto donde se cortan, donde se intersectan las tres bisectrices, este punto se llama incentro. ¿Qué es el incentro, profesor? En conclusión, es el punto donde se cruzan las tres bisectrices interiores. ¿Por qué estas son bisectrices? Profesor, ¿por qué se llaman bisectrices interiores? Porque las bisectrices están dentro del triángulo. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Claro que sí. Por eso se llaman bisectrices interiores, porque están dentro del triángulo. Si la bisectriz se encontrara fuera, se llama bisectriz exterior, fuera del triángulo. ¿Sí? Pero como acá está dentro, se llama bisectriz interior. Y el cruce, la intersección de esas tres bisectrices se llama incentro. Entonces acá dice, si el punto I es el incentro, si este punto es el incentro, y ya sabemos que el incentro es la intersección de las tres bisectrices, dice que este ángulo X, o sea, este ángulo X, que está acá, lo dice, este ángulo X, este angulito X de acá, es igual a 90 grados más el ángulo tita, este ángulo entre 2. En este caso sería todo este ángulo entre 2. Repito, ¿cómo hallo esta X de acá? Lo dice la fórmula, ¿no? Es una fórmula. 90 grados más
este ángulo tita, o sea, este ángulo tita, ¿sí? Entre 2. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Vamos a aplicar esta propiedad que te he explicado acá. Esta propiedad lo vamos a aplicar acá. Si tú te das cuenta, si tú observas bien, lo voy a resaltar de color negro, este punto M viene a ser el incentro. ¿Por qué, profesor? Porque esta recta que estoy resaltando, con esta recta que estoy resaltando, son bisectrices, ¿sí o no? Mira, ve, teta, teta, o tita, tita, beta, beta. Estas dos son bisectrices, ¿sí o no? Entonces significa que M es el incentro. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad lo vamos a aplicar acá. A ver, dice que X es esto, ¿sí? Entonces, X en la figura viene a ser 3 alfa, ¿correcto? Ya está, entonces coloco 3 alfa es igual a, dice la fórmula, esta es una fórmula, a 90 más tita medios, ¿sí? Pero profesor, ¿quién es tita? Tita es el de acá. Tita en esta gráfica es alfa, ¿sí o no? ¿Lo ves? Repito, tita es el de acá. Y acá tita viene a ser este de acá. Entonces, en lugar de tita, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar alfa. Sería alfa entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Correcto. Muy bien. ¿Qué más, profesor? A ver, hay muchas formas de hacer este ejercicio. Es una ecuación. Yo voy a hacer la que para mí es la más fácil. A ver, yo voy a hacer la que para mí es la más fácil. Como acá el denominador es 2, ¿sí? Acá el denominador es 2, entonces, ¿qué voy a hacer yo? También acá voy a colocar el 2 y acá también voy a multiplicarlo por 2, ¿sí? Si acá dijera entre 3, acá le pongo 3 y acá 3. Acá también, acá le pongo entre 2 y también lo multiplico por 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te das cuenta, todo tiene el número 2, ¿sí? Denominador 2, denominador 2, denominador 2. ¿Y qué dice la matemática? Cuando los denominadores son iguales, dice la regla, elimínalo, elimínalo, elimina. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profesor, correcto. ¿Qué me va a quedar? Me queda esto. Pregunto, ¿cuánto es 2 por 3 por alfa? Profesor, 2 por 3 por alfa es 6 alfa. Correcto. Igual. Acá, ojo, igual. 90 por 2, 180, profesor. Correcto. Ahí está, ojo. 90 por 2, 180. Más alfa. Más alfa. Correcto. Tú sabes que este alfa que está sumando pasa a restar. Va a quedar 6 alfa menos alfa es igual a 180. Correcto. ¿Cuánto es 6 alfa menos alfa? Es 5 alfa. ¿Es igual a cuánto? A 180. Pregunto. Lo hago acá. Acá lo hago. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir. Va a quedar alfa es igual a 180 entre 5. Te pregunto. ¿Cuánto es 180 entre 5? 36. En conclusión, estimados alumnos guadalupanos, alfa vale 36 y me está preguntando el valor de alfa. La respuesta es la B. Facilito. Y eso es todo.